Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Estamos comenzando a analizar el tema que lleva por nombre la teoría del delito y de las infracciones administrativas. Y en un primer video estuvimos analizando lo relativo a la evolución de la teoría del delito y los cuatro sistemas que sirven de base para el desarrollo de lo que es la teoría del delito en los estados de corte germánico romano, como es el caso de México. Y dentro de estos sistemas encontramos a lo que es el sistema clásico, el sistema neoclásico, el sistema finalista y el sistema funcionalista. En ese orden de ideas, durante el presente video estaríamos analizando lo relativo a la tendencia clásica o causalismo naturalista o sistema clásico, como la mayoría de los autores lo conocen. Este sistema nace a partir de las ideas propuestas inicialmente por Francisco Carrera en Italia, así como por Frambolis, Feuermann y Belling en Alemania. Es así entonces que a principios del siglo XIX Lis propuso una definición del delito como el acto culpable contrario a derecho y sancionado con una pena. Esta idea fue complementada por Belling a partir de dos puntos fundamentales, lo que es el proceso material causal y el contenido objetivo de la voluntad, situaciones ambas que producen su impacto en el desarrollo de todo sistema y en las consideraciones dogmáticas derivadas del mismo. En tal sentido, se establece que la acción es la causa del resultado en virtud de que el proceso causal naturalístico plantea forzosamente una relación de causalidad entre la acción y su resultado, por lo que se dice que la causa de la causa es la causa de lo causado y que la acción es ciega. Es así como bajo la teoría de la equivalencia de las condiciones se dice que es causa de un resultado toda condición de la cual ha dependido su producción independientemente de su mayor o menor proximidad o importancia, ya que toda condición de resultado es causa del mismo. A esto se le conoce como la teoría de la equivalencia de las condiciones. De esta forma se verifica si el comportamiento ha condicionado la producción del resultado y mediante la fórmula de la condición sine qua non se realiza la pregunta en el sentido de que si suprimimos mentalmente el comportamiento, el resultado desaparece. Ahora bien, al efecto, Garrido Mon nos comenta que sin que constituya una afirmación de carácter absoluto, en el pasado se consideró al delito como una casuística, no siempre sistemática y que no obedecía a criterios valorativos de carácter a priorístico al hecho mismo. Y agrega que el derecho penal no pudo ignorar el progreso alcanzado por las ciencias naturales y su metodología, y trasladó esto al análisis del delito como método sistemático racional. Así, la concepción clásica del delito obedece a tal posición y la norma punitiva tiene naturaleza aseguradora de la libertad del hombre, por lo que se dice que si el sujeto no incurre en una conducta previamente descrita en la ley, no puede ser castigada. La concepción clásica entonces del delito se alza así como uno de los fundamentos de más valor de un Estado de Derecho, pues la ley penal no es un instrumento para cimentar el poder del Estado, sino al contrario, su objetivo es limitarlo frente al individuo. Lo anterior se lo debemos desde luego a Belling, quien propuso de relieve la función del tipo penal como una garantía del ciudadano, y por lo que solo aquellas conductas que se encuentran descritas en la ley penal a través de un tipo pueden ser sancionadas dentro del mínimo y el máximo de la pena señalada en la propia ley. En contrapartida, todas aquellas conductas que no estén descritas como delito a través de un tipo penal se denominan atípicas y se consideran irrelevantes para el derecho penal conforme a la fórmula latina nullum crimen nulla poena sine lege, creada por Feuermann. Es así como Jiménez de Azúa comenta que debemos reconocer que la expresión y el contenido conceptual de ente jurídico solo puede
o más bien solo aparece al ser construida la doctrina del derecho liberal y sometida a la autoridad del Estado a los preceptos de una ley anterior. El delito como ente jurídico solo es incriminable cuando una ley anteriormente dictada lo define y establece una pena. Esta fórmula plantea su diferencia entre lo que es el ente jurídico con lo que es propiamente el delito. De esta forma, Garrido Mon nos comenta que para la visión de la acción, para la visión clásica, la acción es el núcleo del delito y que por acción debemos entender el movimiento realizado por el sujeto y el cambio en el mundo exterior, que en este caso es el resultado que ese movimiento ha provocado, existiendo entre ambos, es decir, entre el actuar o movimiento y el resultado, una relación de causalidad. En concordancia con lo anterior, para el sistema clásico se apoyó en conocimientos materiales y por tanto, para explicar los caracteres objetivos del delito se acudió a criterios naturalistas, con lo cual se pudo concebir a la conducta o acción como un movimiento corporal que es la causa de una modificación en el mundo exterior cuya percepción se constataba a través de los sentidos. Bajo la anterior concepción aparece entonces la distinción entre lo que es la fase interna y externa del delito. La primera engloba lo que es la ideación, la deliberación y resolución, en tanto que la segunda comprende la exteriorización, la preparación y la ejecución. No obstante lo anterior, esta concepción perdía vigencia tratándose de la omisión, pues no era factible explicar que la falta de movimiento corporal provocara un resultado unida a la relación de causalidad, y fue el propio Liszt quien fue el primero en descubrir la esencia de la omisión basada en el espíritu y no en una forma de comportamiento corporal, en virtud de que la norma espera que un determinado comportamiento y no la simple falta de actividad. Sin embargo, con dicha explicación se abandonaba el concepto naturalístico de la acción. En ese orden de ideas, entonces, a la concepción de acción era necesario acreditar la concurrencia de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, para lo cual se optó por la distinción entre los elementos objetivos y subjetivos del delito. Y así el comportamiento objetivamente valorado se adecua al tipo penal, que no es otra cosa que la descripción de un actuar sin considerar su subjetividad. Según esta visión, el delito, el que una conducta sea típica, era indicio de que es antijurídica, porque hay conductas típicas que no son antijurídicas, por lo que una vez constatada la tipicidad y la antijuricidad procede el análisis del tercer elemento del delito, que es la culpabilidad, es decir, la parte subjetiva del comportamiento, que no integra la noción de la acción, pero sí de la culpabilidad, la cual puede ser clasificada en dolosa o culposa, y es un nexo de índole subjetivo, psíquico y vinculante. Ahora bien, según Juan Bustos, para esta tendencia clásica, la acción así concebida es la que recibe el tipo y conforma la tipicidad. La tipicidad entonces resulta así una característica totalmente objetiva, sin asomo alguno de valoración o subjetividad. Lo único que interesa entonces es constatar el resultado producido por la acción y la relación de causalidad. La tipicidad así es meramente descriptiva y objetiva. La valoración de este proceso de naturaleza, al considerar su dañosidad social o ataque a los bienes jurídicos, representa lo que es la antijuricidad, que es su expresión valórica. La acción es entonces el concepto superior que excluye todo aquello que no ha de ser considerado en el sistema.
Luego aparecen las características específicas y reductoras que precisan el concepto del delito, desde el objetivo y lo subjetivo. Por eso el delito es una acción dentro de la cual está todo perfectamente clasificado y ordenado. Lo injusto es lo subjetivo y en él se da un aspecto objetivo descriptivo que es la tipicidad y un aspecto subjetivo valorativo que es la antijuricidad. La culpabilidad entonces comprende el aspecto subjetivo. Es así como el tipo entonces se caracterizó por ser puramente objetivo y libre de valor, es decir, no era valorado. De ahí que los elementos que conformaban a la tipicidad fueron elementos puramente objetivos o descriptivos, que son aquellos que se aprecian a través de los sentidos y se verifican mediante pruebas periciales o científico-naturales, como pudiera ser la necropsia, los dictámenes de balística, de criminalística, etcétera. El tipo entonces es puramente eh, objetivo, mientras que la valoración de ese objeto se produce en el marco de la categoría de la antijuricidad. La valoración de la conducta típica en antijuricidad entonces servirá para determinar si también es injusta o antijurídica, o si por el contrario se trata de una conducta lícita, pero que se justifica, por las circunstancias materiales que concurrieron en el momento de la realización del hecho. En este sentido, entonces, se dice que la conducta de matar, que es el objeto, está descrita en un tipo penal, pero su antijuricidad depende de la contrariedad con el derecho. Por lo que si esa conducta prohibida de matar se realizó en legítima defensa, entonces estamos frente a una conducta típica, pero no antijurídica, ya que se encuentra amparada en una causa de justificación y por ende no hay delito. En ese orden de ideas se dice que el juicio de tipicidad no contiene ninguna valoración legal y que se alude a la antijuricidad de la actuación típica. Finalmente, por cuanto hace a la culpabilidad, cabe precisar que fue Frank von Liszt quien esbozó el sustento puramente psicológico de la culpabilidad al manifestar que la realización es subjetiva del hecho y el autor solo puede ser psicológica, y es así como se estableció la relación psíquica entre el autor y el resultado, y de esta guisa sí había identidad entre lo querido por el autor y el resultado provocado, es decir, si el autor había conseguido provocar el resultado deseado, entonces existía un nexo psicológico entre el autor y el resultado, y su culpabilidad era dolosa, la cual era considerada como una culpabilidad perfecta, por lo que supone la relación psíquica completa entre el hecho y su autor. Ahora bien, la culpa era considerada como una conexión psíquica imperfecta debido a que su autor provocaba un resultado no deseado, pero que posiblemente se había representado. Así, en la forma de culpabilidad culposa, el autor se propone realizar una conducta para alcanzar un resultado, como puede ser el conducir un vehículo a toda velocidad para llegar a una función de cine, y que se representa otro posible resultado durante su realización, como lo es atropellar a una persona, pero que desecha. Sin embargo, al realizar la conducta, conducir el vehículo automotor a alta velocidad provoca el resultado deseado, que había desechado. De ahí que se hable de una relación psicológica imperfecta en la culpabilidad, ya que el autor sí había previsto el resultado provocado, pero previamente lo había desechado como posible. Bajo esta tesitura, para determinar si la culpabilidad con la que había actuado el autor era dolosa o culposa, se atendía a la relación anímica subjetiva entre el autor y el resultado.
Expuesto lo anterior, vamos a analizar cuáles serían las principales críticas que sufrió el sistema clásico. Por cuanto hace a la conducta, la adopción de la teoría causalista conllevó a la concatenación de todos los procesos causales anteriores y posteriormente a la acción desencadenante, y ello conducía a la atribución desmedida de resultados típicos a dicha conducta, dando lugar a excesos del derecho penal que podían considerar como causante de homicidio a la mamá del homicida o como homicida al sujeto que solo había lesionado a otro, el cual posteriormente muere en el hospital atrapado en el incendio del edificio. Recordemos que bajo la teoría de la condición sine qua non, que establecía que la causa de la causa era la causa de lo causado, se suponía entonces que si el sujeto que había lesionado a una persona que posteriormente era trasladada en una ambulancia en el hospital y este moría a consecuencia de un incendio, había una relación causal y por ende esta persona que solamente lesionó al sujeto pasivo pues era responsable de la muerte. Entonces esta fue una de las principales críticas que recibió este sistema. Ahora bien, por cuanto hace a los delitos de omisión, pues no podía explicarse este concepto físico material causal de la conducta, ya que la omisión tiene como característica principal la ausencia de ese nexo causal entre la conducta no desplegada por el agente y el resultado. Ahora bien, en lo que respecta al tipo, si bien es cierto que hay delitos que solamente requieren de juicios causales objetivos, existen otros que solo se pueden realizar acudiendo además a juicios de carácter normativo o subjetivo. Así, por ejemplo, la conducta de apoderarse de una cosa, que es el elemento objetivo, no es suficiente para integrar el tipo de robo hasta que no se constate que la cosa era ajena, para lo cual se requiere de un análisis normativo. De la misma forma, los piropos que emite un jefe hacia su secretaria no son suficientes para afirmar la existencia de la conducta típica de hostigamiento sexual hasta que no se verifiquen los fines lascivos de la conducta del sujeto activo. Y esto dejaba claro la insuficiencia de los juicios puramente causales objetivos en el análisis de estos tipos penales, ya que era necesario recurrir a juicios de carácter normativo subjetivo cuando el tipo así lo requiera para su integración. En lo relativo a la tentativa, la cual era considerada en el sistema clásico como una fórmula de ampliación del tipo, si pensamos en la persona que dispara contra otra para matarla sin conseguir dar en el blanco, pudiéramos inferir que el bien jurídico vida estuvo en peligro, pero hay ausencia de resultado material, lo cual no puede sostener ni la causalidad ni la tipicidad de la conducta, y se tenía que llegar hasta la culpabilidad del sujeto para determinar si la finalidad que siguió que guió a la conducta del activo podía sustentar su relevancia jurídico-penal, lo que suponía un análisis asistemático, toda vez que es hasta la culpabilidad, es decir, la tercera categoría, donde se lleva a cabo este análisis sin haberse verificado en categorías anteriores, y después era necesario regresar a la conducta para sostener la existencia de la tentativa de homicidio, lo cual pues no tenía una lógica jurídica. Ahora bien, por cuanto hace la culpabilidad, el sistema clásico enfrentó problemas en la fundamentación de la culpa inconsciente, y por otro lado, la concepción de la culpabilidad dolosa, considerada como la culpabilidad perfecta, se desvanecía en supuestos en los que concurrían las causas de exculpación. Ahora bien, recordemos que el sistema clásico del delito sustentaba la culpabilidad en el nexo psicológico entre el autor y el hecho, por lo cual la culpa se sustentaba en el nexo de previsibilidad del posible resultado por parte del sujeto activo, quien al iniciar una conducta se representa como posible la provocación de un resultado.
pero prosigue en su conducta confiando en que este no se produciría, pero el resultado previsto se verifica posteriormente. Esa previsibilidad anterior al hecho servía de sustento al sistema clásico para sustentar la existencia del nexo psicológico defectuoso entre el sujeto activo y el resultado, pues el resultado obtenido no había sido el querido por el sujeto activo y por ello se debía sancionar con una pena menor. Bajo la anterior tesitura, en la culpa inconsciente fue donde fracasó rotundamente el concepto psicológico de la culpabilidad al no encontrarse ese nexo psicológico entre el autor y el resultado debido a la falta de previsibilidad de un posible resultado típico. Luego entonces, sin la existencia de ese nexo psicológico entre el autor y el hecho, no había forma de sustentar la culpabilidad. Asimismo, el sistema clásico no pudo explicar por qué debía quedar excluida la culpabilidad frente a ciertas causas de exculpación en supuestos como el estado de necesidad exculpante o el miedo grave. En el estado de necesidad exculpante existe un nexo psicológico entre el autor y su hecho. Es más, ese nexo es perfecto, pues el autor consigue el resultado deseado, con lo cual estaríamos ante una culpabilidad dolosa y sin embargo no encontraron la razón para sustentar por qué dicha culpabilidad perfecta debería quedar impune. Así, por ejemplo, en supuestos como el de la tabla de Carneades, en la cual dos náufragos luchan por quedarse con la única tabla que existe para mantenerse a flote y salvar su vida, en virtud de que ésta soporta el peso de una sola persona, por lo que uno de ellos debe matar al otro, y en ese sentido pues no se puede explicar que esa causa de culpabilidad dolosa perfecta quede impune, pues el náufrago mató y quiso matar al otro, y en ese sentido debe quedar excluida de responsabilidad por la existencia de un estado de necesidad exculpante. Sin embargo, este sistema no nos daba una explicación lógica para ello. En conclusión, la concepción clásica fue resultante de el pensamiento jurídico influenciado por el positivismo científico, el cual se entendía a partir de una concepción limitada al derecho positivo y a su interpretación, y esta pretendió abordar todos los problemas del derecho con la ayuda de conceptos jurídicos, excluyendo en lo posible de la dogmática jurídica las valoraciones filosóficas, los conocimientos psicológicos y la realidad sociológica. A través de lo anterior, entonces, se sostuvo una imagen extremadamente formal de las características del comportamiento humano que debían contemplarse en la estructura del concepto de delito. Y así se distinguió entre la acción entendida de forma naturalística, el tipo concebido como puramente objetivo descriptivo, y en la esfera de la antijuricidad estaba delimitada por las cuestiones objetivo normativo, y en la culpabilidad se analizaban las cuestiones subjetivas en una estrecha relación con el carácter objetivo formal de dicho concepto del delito. Se halla sin duda la idea del Estado de Derecho, que se materializó en la búsqueda de seguridad y cierta calculabilidad del derecho a realizar mediante la vinculación del juez a conceptos sistemáticos, sencillos y comprobables. Tal planteamiento serviría de contrapeso a las exigencias de prevención especial postuladas por la escuela moderna y patrocinadas por Frank von Liszt en la dogmática clásica. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el primer video relativo a los sistemas de la teoría del delito, y estaríamos analizando entonces en uno subsecuente lo relativo a la tendencia neoclásica o causalismo valorativo. Por el momento me despido, hasta pronto.